Bueno, bienvenidos a esta clase virtual, continuando con la temática de la cátedra de Endodoncia 1. Vamos a hablar el día de hoy de técnicas de instrumentación endodóntica de piezas vitales. Ya. Primero, bueno, nosotros para trabajar, para hacer las diferentes técnicas de instrumentación necesitamos un instrumento endodóntico que, bueno, si vamos a definir la palabra, es un elemento que al combinarse con diferentes piezas, obviamente nos van a servir para determinar algunos propósitos, ¿no? Esos son los famosos instrumentos que, si vamos a hablar un poquitito de ellos, hemos hablado ya con anterioridad en instrumentación, pero recordando un poco, antes en la época del empirismo, los instrumentos no tenían patronización. Ingle inició la patronización aproximadamente el año 1958. ¿Qué es la patronización? Darles números, ¿no? Que las limas tengan números 8, 10, 15, 20, 25, 30, primera serie, segunda serie, tercera serie, las diferentes longitudes, 21, 25, 28, ya que no hay mucho, 28, pero estaba también dentro de la patronización, y 31 milímetros. Bueno, Ingle inició toda esa patronización, le ha empezado a dar orden a la lima, a las limas, que estas limas tienen diferentes metalografías. La más común, la más conocida es la de acero inoxidable. Tenemos también titanio, aluminio y níquel titanio. Entre estas dos, acero inoxidable y níquel titanio, son las limas o los metales más conocidos de las famosas limas que las tenemos aquí. A las limas de acero inoxidable, se le han añadido cromo para darle una resistencia a la corrosión. Bueno, estas limas tienen 73% de hierro, 9% de níquel y 18% de cromo. En las cajitas ustedes las limas de acero inoxidable las pueden encontrar también como stainless steel, ese es su nombre en inglés, y estas limas tienen diferentes propiedades, como por ejemplo su capacidad de corte, que es muy buena, no van a alterarse a la esterilización y tampoco a los diferentes fluidos orales, aunque sabemos que no tenemos contacto a los diferentes fluidos orales porque estamos con aislado. Las limas de aluminio, de titanio aluminio, o aluminio titanio, perdón, eh, se las ha intentado mejorar, las limas de acero inoxidable. Se ha buscado darle una mayor flexibilidad, mayor al acero y obviamente menor a la del níquel, pero presentaba una pseudoelasticidad. Esto quiere decir que su corte en clínica llegaba a ser un poco deficiente, sobre todo en conductos curvos. Entonces se han dejado de fabricar. No se encuentra muy comúnmente este tipo de limas, pero bueno, es bueno conocerlas, pero sí las limas de níquel titanio. Estas limas o esta aleación se utilizaba primeramente en ortodoncia. Esta presentaba una flexibilidad mayor, ¿no? De 2 a 3 veces más que el acero inoxidable. Presentaban una superelasticidad y este efecto de memoria de forma. Memoria de forma. Prácticamente como se ve acá. Estas limas se las puede doblar y bueno, si nosotros las soltamos, van a recuperar a su forma original, cosa que no pasa con el acero inoxidable, que cuando la doblamos, esta se queda doblada. Las de níquel titanio doblamos y bueno, al soltarlas van a volver a su forma original. Eso se denomina memoria de forma, pero lamentablemente estas tienen menor capacidad de corte, sobre todo en instrumentación manual, en instrumentos manuales. Es muy diferente los instrumentos rotatorios, no voy a abarcar mucho porque no es un tema de pregrado, pero la instrumentación rotatoria, las limas rotatorias se utilizan níquel titanio, pero tienen diferente diseño de la lima, ¿no? Esto es muy diferente, ¿ya? Es solo para mostrarles y para que conozcamos una lima rotatoria, que nosotros evidentemente no las vamos a conocer porque este, como les digo, es un tema de posgrado. El níquel titanio
perdón, aquí falta borrar esto, acero inoxidable, no es acero, es níquel. Está compuesto de un 48% de níquel y 51% de titanio y, bueno, 1% de carbono. Y tiene diferentes propiedades, por ejemplo, la austenita, ¿no? Que es una estructura molecular cúbica estable, y la martensita, que cuando se le da alguna tensión a esta aleación o a este metal, se va a transformar en una nueva disposición molecular mucho más inestable que se denomina martensita. ¿Está bien? Tienen alta memoria de forma, extrema flexibilidad, igual inalterabilidad a la esterilización y a los fluidos orales. En las cajitas ustedes las pueden encontrar como NITI. Sí, pero tienen una desventaja. A opinión personal, estas limas no tienen buena capacidad de corte, ¿no? Tienen extrema flexibilidad, podrían llegar tal vez a alguna curvatura, pero no van a lograr una buena capacidad de corte en esas curvaturas incluso, ¿no? Entonces, opinión personal, las limas NITI no, manuales no son muy buenas para utilizarlas, ¿no? Tiene ventajas y desventajas, como les digo. Acero inoxidable, muy rígidas. Entonces, sí ha habido alguna otra eh, alternativa que les voy a mostrar seguidamente. Las limas K son son varillas de acero cuadrangulares. Por eso en la lima K su sección es cuadrangular y está en el mango, ¿no? Cuadrangular, que van a estar torneadas sobre su propio eje. ¿Está bien? Van a presentar una parte activa, ¿no? Que es esta, que mide 16 milímetros. La parte activa de una lima siempre mide 16 milímetros. Y una guía de penetración activa, que es la puntita. ¿Está bien? Entonces, la sección de las limas, como ustedes les decía, es cuadrangular. O sea, están hechos de vástagos cuadrangulares. En algunas fábricas, o que estas fábricas que se dedican a fabricar limas, valga la redundancia, hasta la 40 lo han hecho de forma cuadrangular. Y a partir de la 45, triangular. ¿Por qué buscaban hacer eso? Porque evidentemente si le reducen la masa, ¿no? La vuelven más triangular, esta puede llegar a ser un poquito más flexible a partir de la 45, que son ya limas mucho más gruesas, ¿no? Bueno, otras no, hasta la 80, que es el fin de la segunda serie, siguen siendo cuadrangulares. Estas limas, las limas K, tienen movimientos de alargamiento, movimientos de limado, movimientos de exploración. ¿Está bien? Para eso sirven. Y bueno, generalmente trabajan así. Bueno, no deberían girar totalmente dentro del conducto porque evidentemente si nosotros giramos una lima dentro del conducto, esta se va a fracturar, ¿no? Tenemos movimientos para que estas trabajen en las paredes del conducto radicular, pero las 4 puntas de la lima, ¿no? Tienen que trabajar sobre esas paredes. La alternativa que les decía para esas curvaturas son estas, las limas K Flexofile, Flexofile. Se llaman así, Flexofile. A las limas K de acero inoxidable les han dado una mayor flexibilidad, les han aumentado algunas propiedades, entonces lo han vuelto mucho más flexibles, ¿no? No tan flexibles como las NITI, pero bueno, más flexibles y evidentemente que tengan esa resistencia de corte para trabajar sin ningún problema sobre esas curvaturas. Entonces, se denominan limas K Flexofile. ¿Está bien? Limas K Flexofile. Ah, perdón, que vuelva. Mucho cuidado cuando ustedes compren limas, sobre todo cuando ustedes pasen a 4º año y tengan que comprar material para trabajar en paciente, ¿no? Hay mucha imitación de limas, ¿no? La marca Dentsply Maylefer es la marca más conocida en lo que es endodoncia, el trabajo de endodoncia. Y bueno, hay limas, la verdad, desde 20 bolivianos hasta muchas más caras, a partir de los 100, 100 tantos, que evidentemente son limas originales y esas van a tener mayor tiempo de vida. Las limas muy baratas, imitaciones de mala calidad, ustedes introducen al conducto, inmediatamente estas espiras que tienen las limas se van a estirar. Y al estirarse, bueno, tienen mayor probabilidad de fractura. Entonces hay que tener mucho cuidado al comprar las limas, que hay mucha imitación, ¿no? Acá en la cajita ustedes encuentran toda la información. Limas K Flexofile
21 milímetros, 15 al 40, primera serie, ¿no? Podría ser de 25, tal vez de 28, tal vez. Y limas de 31 milímetros, ¿no? Hay primera, segunda serie, bueno, lamentablemente aquí no encontramos tercera serie, pero existe también. Y aquí, bueno, ustedes encontrarán limas K solamente, K-File o K-Flexofile o NITI, ¿no? Indicándoles el tipo de aleación que estas tienen. También tenemos limas H, las limas H que tienen estas formas de arbolito de Navidad, más o menos, ¿no? Están fabricados de varillas de acero circulares, por eso la sección es circular, que quiere decir si yo le corto esta lima al medio, voy a ver que viéndola a la lima directamente tiene una forma circular, ¿no? Por eso en el mango tienen una forma circular, indicando que es una lima H. ¿Está bien? Este tipo de limas solo se utilizan para el limado de las paredes laterales. Muy buena capacidad de corte y van a regularizar, van a rectar esas paredes. Se lo utiliza en algunos casos, ya vamos a ver, en las técnicas de instrumentación. Esto se utiliza después de utilizar una lima K, sea K Flexofile o lima K solamente. ¿Está bien? También existen otro tipo de limas, si bien son más difíciles de encontrar, pero bueno, son limas muy buenas para que nosotros empecemos el trabajo endodóntico, que se denominan limas C+, ¿no? O C+, como está acá, C+. Como dice su nombre, aquí es para cateterización, o sea, cateterizar, perdón, es darle un camino, ¿no? Empezar a formar un camino para que nosotros lleguemos desde el tercio cervical, pasando por el medio hasta el tercio apical, sin ningún problema, ¿no? No teniendo tantas dificultades, ¿está bien? Estas limas K, limas C file, son muy complicadas de encontrar, tal vez no puedan encontrarlos en todas las casas dentales, y algunas veces tienen suerte, yo les digo, cómprenlas porque son muy útiles, ¿no? Son mucho más resistentes que una lima K común, van a evitar doblarse mucho y estirarse mucho, y bueno, solo vienen preserie 8, 10 y 15 generalmente en esta marca, ¿está bien? Lo que les decía, difícil de encontrar, pero si alguna vez la ven, cómprenla, ¿no? Porque tiene muy buena resistencia a la torsión. Para utilizar todas las limas anteriores que les he ido mencionando, Flexofile, K-File o H, o incluso la lima C, ¿no? Tenemos que tener diferentes movimientos. Y estos movimientos se los tienen que grabar porque son movimientos claves para el trabajo endodóntico. El primer movimiento se denomina movimiento de exploración, que es introducción, ¿no? O retiro del instrumento de forma pasiva. Pasiva, es como amasar algo, ¿no? Entramos sin hacer ninguna presión en ninguna dirección, exploramos el conducto. Ese es el movimiento principal para conocer el conducto, exploración. Y este movimiento de exploración se la realiza generalmente con limas de la preserie 6, 8, 10 y también con limas de delgado calibre, ¿no? Como ser la 15. Otro movimiento que nosotros tenemos que tener grabado para realizar la instrumentación en endodoncia es el movimiento de escariado, ¿no? Que es un movimiento de rotación también en sentido de las agujas del reloj, ¿está bien? Cuando nuestra sección es cuadrangular, se hace un cuarto de giro. Y cuando es romboidal, se puede dar media vuelta porque evidentemente el instrumento tiene menor masa. Introducción del instrumento, cuarto de giro y retiro. Entro, cuarto de giro, retiro. Entro, cuarto de giro, retiro. Movimiento de escariar. ¿Está bien? Otro movimiento es el movimiento de limado. Es un movimiento, ¿ya? Como dice acá, movimiento de extracción del instrumento, del conducto radicular, que va a generar contacto contra la pared. O sea, vamos a generar esa fricción, ¿no ve? No tenemos que girar, ¿no? Solo entrar y friccionar sobre la pared. Movimiento de limado. Y esta está indicada generalmente para las limas tipo H. Nada más para las limas tipo H.
Hay otros movimientos, por ejemplo, este movimiento de dar cuerda al reloj, que es un movimiento que se va a ejercer, ¿no? Dando un cuarto de vuelta en sentido horario o en dirección horaria y otro cuarto de vuelta en sentido antihorario, ¿no? Un cuarto horario y otro cuarto antihorario. Y se los retira sin rotación. Es un movimiento que se denomina dar cuerda al reloj. ¿Está bien? Otro movimiento es este denominado fuerzas balanceadas. Las fuerzas balanceadas va a consistir en 3 pasos principales. ¿Está bien? Hay un montón de bulla aquí. 3 pasos principales, fuerzas balanceadas. Primero, introducción del instrumento hasta una determinada longitud, ¿ya? Realizar un movimiento de media vuelta, como se ve acá, media vuelta en sentido antihorario, con una presión en sentido apical, por eso las flechitas arriba, luego una nueva rotación menor a un cuarto de vuelta en sentido horario y retiro del instrumento. ¿Está bien? Introducción, movimiento de media vuelta antihorario con presión apical, otro movimiento menor a cuarto de vuelta en sentido horario y retiro, perdón, retiro del instrumento. Es el movimiento de fuerzas balanceadas. ¿Hasta dónde debemos trabajar en endodoncia? Nunca debemos trabajar al límite. Generalmente se dice que se trabaja 1 milímetro antes de la longitud real del diente o 1 milímetro antes de la salida del foramen apical, pero nunca trabajamos al límite. Tampoco, bueno, muchas veces no trabajamos hasta la punta del diente. Ojo, no todos los forámenes apicales terminan en la punta. No todos terminan como acá en la punta. Alguno puede terminar acá, 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 ¿no ve? Entonces, no todos van a terminar en la punta. Por eso es la importancia de utilizar localizadores apicales foraminales. ¿Está bien? A ver, hay diferentes aspectos para clasificar unas técnicas de preparación quirúrgica. La primera, evidentemente, va a ser las patologías, pulpas vivas, pulpas necróticas que tengan lesión o que no tengan lesión. Depende de la dirección que vamos a escoger, si va a ser del ápice hacia la corona, si va a ser de la corona hacia el ápice o va a haber alguna combinación. En instrumental, si vamos a utilizar instrumental manual, si va a ser mecanizado o va a ser híbrido. Bueno, en nuestro caso utilizaremos generalmente manual, ¿no? Tal vez lo más mecanizado que utilizamos en las fresas Gates-Glidden. Y bueno, tenemos que ver la anatomía, ¿no? Si tiene baja, media o alta complejidad. ¿Qué también vamos a evaluar antes de instrumentar? Hay que evaluar la radiografía. ¿Cómo está esa raíz dentaria? ¿Cómo está el espesor de la dentina? ¿Cómo está la curvatura? ¿Qué grados de curvatura tenemos? ¿Dónde se encuentran esas curvaturas? ¿Dónde cambia la luz de conducto? ¿Cuánto es la longitud del conducto radicular? ¿No? Si es de 21, de 25, ¿no? Por ejemplo, si en esto de longitud, si mi conducto mide 18 milímetros y yo no puedo trabajar con una lima de 31 milímetros, no. Tengo que trabajar la que más cerca esté, ¿no? La lima que más se acerca a la longitud. Si tengo 18 milímetros de longitud aproximada o aparente, tendré que trabajar, ¿no? Con una lima de 21 milímetros, ¿no? Si tengo 22 milímetros de longitud aproximada, tendré que trabajar con una lima de 25 milímetros. ¿Está bien? Eso es muy importante. Entonces, siempre hay que evaluar en la radiografía cómo está ese conducto radicular. ¿Es único, es bifurcado, es estrecho, tiene doble curvatura, tiene una sola curvatura? Siempre analicemos eso en la radiografía, por favor. Los tipos de intervención que tenemos en instrumentación son biopulpectomía y necropulpectomía. Vamos a hablar, bueno, de biopulpectomías, ¿no? En esta clase, la próxima hablaremos de pulpas necróticas. Tenemos pasos para hacer las biopulpectomías, como hacer la exploración. Primero, explorar el conducto, hacer una conductometría, limpiar el conducto radicular y conformar el conducto radicular. Ya, ese trabajo en biopulpectomías
perdón, van de el ápice hacia la corona. Es diferente en necropulpectomías que va primero de la corona hacia el ápice y luego va del ápice a la corona. ¿Está bien? Pero vamos a hablar de biopulpectomías, que el objetivo de las biopulpectomías es limpiar y conformar el conducto radicular. ¿Ya? Las técnicas que se utilizan en biopulpectomías, vamos a hablar de dos técnicas muy comunes. ¿Ya? Primero, la técnica clásica o también denominada técnica convencional, que está indicada para conductos rectos. ¿Está bien? Conductos rectos. Vamos a utilizar esta imagen del libro de Goldberg. Ustedes tienen los libros en la página web, pueden descargarla sin ningún problema. ¿Está bien? Y vamos a empezar, bueno, cuando nosotros tenemos un conducto recto, como por ejemplo un incisivo, lo primero que tenemos que hacer es primero un trabajo del tercio cervical. ¿Está bien? Eso lo realizamos con las Gates-Glidden. Podríamos hacer en orden ascendiente de la 1 a la 3, ¿no? O bueno, dependiendo cuál es el calibre de nuestro conducto, ¿no ve? Podríamos empezar de una 2 hacia una 4, claro, o de una 3 hacia una 5 sin ningún problema. ¿Está bien? Dependerá del calibre de nuestro conducto. Como se ve en esta imagen, utilizamos Gates-Glidden y siempre irrigamos. La Gates-Glidden, la famosa fresa Gates-Glidden, solo sirve para el trabajo del tercio cervical. Yo no puedo instrumentar todo el conducto con una Gates-Glidden porque puedo fracturar ese diente. Solo tengo que trabajar el tercio cervical. Después de trabajar el tercio cervical, empezamos con nuestra instrumentación, ¿no? Exploración, instrumentación. En este ejemplo, se va directo a la conductometría o también llamada odontometría, ¿no? Pero más comúnmente llamada conductometría. ¿Ya? Se va directo a tomar ese paso. ¿Ya? Antes de iniciar una instrumentación, nosotros tenemos que tener obligatoriamente una longitud aparente, ¿no? ¿Cómo sacamos la longitud aparente? En nuestra radiografía. Medimos la radiografía. Les voy a poner un ejemplo. Un incisivo, ¿no? En nuestra radiografía, importante sacar con posicionador para que no tengamos escorzos, no tengamos elongaciones. Y en un ejemplo muy común, nuestra pieza tal vez mide 20 milímetros, ¿no? 20 milímetros. Entonces nosotros intentaremos utilizar localizadores apicales foraminales para acercarnos más a esa longitud, ¿no? Y con una lima, en este caso se está utilizando la lima 15, ¿no? Realizamos la exploración y tenemos que tener un ajuste apical en esta zona, ¿no? Tiene que ajustar nuestra lima acercándonos a los 18, 19 milímetros, evidentemente utilizando un localizador. Y este localizador funcionará, nos indicará que estamos cerca, a 1 milímetro tal vez de la salida del foramen apical y es el momento de sacar una radiografía, ¿no? Si no tuviéramos este tipo de aparatos, tendríamos que hacer una pequeña fórmula, ¿no? Que es conocer la longitud aparente del diente más la longitud media de ese diente que vamos a trabajar, lo dividiremos entre 2 y ahí tal vez tendríamos una longitud aproximada de nuestra pieza dental. Siempre tenemos que acompañarnos con una radiografía, siempre, ¿está bien? Cuando ya hemos confirmado esa longitud, recién empezamos con la instrumentación. A ver, en el ejemplo de técnica clásica, todas las limas van a la misma longitud. Lo que vamos aumentando es el calibre. ¿Está bien? Todas van a la misma longitud. Solo aumentamos el calibre. En este ejemplo, luego de haber tomado la conductometría, está empezando con una que le ajusta a nivel apical. En este caso, la lima 25 le está ajustando a nivel apical. Y vamos a poner directamente el ejemplo. La longitud de mi diente, en este ejemplo, va a ser 20, ¿ya? 20 milímetros. 20 milímetros. Y mi longitud de trabajo, ¿ya? Les pongo un ejemplo, tal vez es 19. Confirmada con un localizador mejor, confirmada con una radiografía, mi longitud de trabajo va a ser 19 milímetros.
todas las limas van a ir a 19 milímetros. ¿Está bien? Solo vamos a aumentar el calibre. Y en movimientos, nosotros podríamos realizar movimientos de exploración y movimientos de escariado con las limas K. Con las limas H hacemos movimientos de limado. En esta técnica clásica, en el ejemplo se está combinando limas K, que son las cuadrangulares, con limas H. Combinación. Pero si se dan cuenta, primero va a utilizar una lima K25 en este ejemplo, ya va a llegar hasta la longitud 19 milímetros con exploración, tal vez movimientos de escariado para poder llegar hasta esa longitud de 19 milímetros, y posterior a ello va a irrigar con hipoclorito, siempre irrigación con hipoclorito, y vamos a utilizar limas H, un número menor a la lima K que he utilizado anteriormente. Lima H número 20, solo para arrectar las paredes. Movimientos de limado, movimientos de limado. ¿Está bien? Luego de haber hecho eso, aumento de calibre. ¿Qué quiere decir? Si he trabajado 25, pues la lima 30, ¿no? Es la que le sigue a la 25. ¿Está bien? Lima 30 a 19 milímetros. Movimientos de exploración, si no entra con exploración, movimientos de escariado hasta llegar a 19 milímetros. Hemos llegado a 19 milímetros, muy bien. Tengo que irrigar, ¿no? Y cambiar a una lima H. ¿Para qué sirve la H? Solamente para arrectar las paredes. Entramos y salimos con una menor a la que hemos utilizado. 30, la menor sería 25. Muy bien, irrigación, hipoclorito, siempre hipoclorito de sodio. ¿Está bien? Luego vamos a introducir una lima mayor, ¿no? A la 30. En este caso, 35K. Movimientos de exploración, movimientos de escariado, tal vez, ¿está bien? Movimientos de escariado, llegamos a esos 19 milímetros también, muy bien, hemos ampliado el tercio medio, el tercio apical, inmediatamente utilizamos una lima tipo H para nada más arrectar las paredes, menor a esta, ¿no ve? Irrigación, bueno, utilizaremos una 40, el conducto es amplio, ¿no? Una lima 40, igual a 19 milímetros. Movimientos de exploración, escariado, cuarto de giro y saliendo, hasta llegar a la longitud. Llegamos a la longitud y inmediatamente utilizamos una lima H para ampliar las paredes. ¿Está bien? En este ejemplo se está llegando hasta la lima 45. Segunda serie, ¿no? Igual movimientos de exploración, escariado, hemos llegado, irrigamos y terminamos con una lima H. ¿Está bien? En este caso, la última lima K utilizada, que es esta, la última lima K, no la H, sería la lima maestra. Esa se denomina lima maestra, la última lima utilizada. ¿Está bien? Y es muy importante anotarse esta lima porque nosotros posterior a la instrumentación vamos a obturar el conducto y vamos a tener que obturar con un cono relacionado a nuestra lima maestra. ¿Está bien? Con un cono 45. Tal vez uno mayor o uno menor, pero bueno, ese es el parámetro. ¿Está bien? Ahora, sé que puede ser un poquito confuso esto, ¿ya? Sobre todo por la utilización de limas H, y alguna vez, bueno, sí se ha visto en algunos casos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer esto? Obviar todas las limas H. ¿Se puede? Sí, se puede. Se podría, sí. Es bueno utilizarla para rectar los conductos, pero a veces sí se puede utilizar solamente limas tipo K. 25K, luego 30K, luego 35K, 40K y 45K. ¿Es una regla que yo empiece con lima calibre 25? No, todo dependerá del calibre del conducto. Si, por ejemplo, yo tengo un ajuste apical
con una 15, puedo empezar con una 15. 15, 20, 25, 30, 35. ¿Cuántas limas tengo que trabajar? Otra de las preguntas. La primera lima se denomina lima apical inicial. ¿Está bien? Entonces, si yo voy a utilizar una 25 como este ejemplo, lima apical inicial, tengo que trabajar entre 3 a 4 limas superiores. ¿Puede ser un poquito más? Sí, podría ser un poquitito más, pero generalmente es de 3 a 4 limas. Una, por ejemplo, 30. 1, 2, 3, 4 en este ejemplo. Si yo empiezo con la 15, 15, ¿no ven? 20, 25, 30, 35. No es una regla empezar con la 25, con la 15, no. Todo depende del calibre de mi conducto. Todo depende del ápice, de lo estrecho que esté ese ápice. ¿Puedo empezar con una 20? Sí. ¿Puedo empezar con una 15? Sí. ¿Puedo empezar con una 25? Sí. Todo depende. Incisivos superiores empezarán tal vez con una 20, o con una 25, con una 15. Incisivos inferiores, no, el conducto es más estrecho, hay que empezar con una 15 generalmente, ¿no? Permeabilizar, o sea, trabajar una 8, una 10, recién una 15. A ver, este tipo de pasos lo van a profundizar mucho más en sus prácticas paralelos, pero así se hace, ¿está bien? ¿Ya? No es una regla, repito, no es una regla empezar como en este ejemplo con 25, puede ser con 15, puede ser con 20, ¿no? ¿Y hasta dónde debo trabajar? 3 a 4 limas de mi lima apical inicial, hasta llegar a mi lima maestra. Son datos que siempre tienen que anotar. Vamos a continuar. Esto para conductos rectos. Y como dice acá, esto varía de acuerdo a las dimensiones del conducto. ¿Está bien? Puede variar, ¿ya? Puede variar. Bueno, es un pequeño ejemplo cómo se hace. Irrigación. Lima, irrigación, ¿no? Que ya van a ver los aspectos físicos de la irrigación después. Lima, irrigación. Lima, irrigación. Siempre irriguen, porque si nosotros estamos instrumentando, estamos creando un barro dentinario, ¿no? En las paredes que eso puede tapar el conducto. Por eso siempre hay que utilizar hipoclorito de sodio, ¿no? Para irrigar el conducto. ¿Ya? Generalmente la técnica clásica o convencional lo vamos a dejar así, recto. ¿Está bien? Recto. Súper bien, sin ningún problema. Técnica escalonada, también denominada técnica telescópica o técnica step back. Este tipo de técnica se utiliza para conductos curvos, estrechos, curvos y con vitalidad. O sea, para biopulpectomías, estrechos y curvos. Y es bien sencillo esta técnica, la vamos a resumir en 2 fases, ¿está bien? Primero, siempre trabajo del tercio cervical con Gates Glidden. En este caso, en este ejemplo, se está utilizando 2 Gates Glidden, la número 1, la número 2, solo en el tercio cervical, irrigación. Y empezamos con la conductometría, explorando el conducto, ¿no? Explorando, llegando hasta la curvatura y, bueno, sacando una conductometría o también llamado odontometría para verificar la longitud de trabajo. Digamos que ya tenemos la longitud de trabajo, ¿ya? Que igual vamos a poner el ejemplo que es 20. ¿Está bien? Vamos a poner ese mismo ejemplo. Voy a anotar, perdón. Aquí nuestra longitud de trabajo es 20. 20 milímetros. ¿Está bien? La lima 15. Vamos a explorar el conducto. Vamos a hacer tal vez escariado, cuarto de giro y salgo. Y llegamos a 20 milímetros, que es nuestra longitud de trabajo. Muy bien. En esta primera fase, para resumirlo y hacerlo más sencillo, vamos a hacer una técnica clásica. O sea, todas las limas que vengan van a ir a la misma longitud. ¿Está bien? Todas. Entonces, mi lima apical inicial, a 15. Lima apical inicial, 15. ¿No? Va a ir a 20 milímetros. Irrigación, la lima número 20 va a ir también
ya a 20 milímetros, ¿está bien? Con exploración, con escariado. Mejor si en curvas utilizamos limas K Flexofile, limas K Flexofile para entrar a esas curvaturas, movimientos de escariado. Llegamos, ¿ya? En ese momento podríamos también limar con una lima K, no hay ningún problema. No es obligatorio una lima H, podemos limar un poquito para darle un espacio. Irrigamos y bueno, sigue nuestra siguiente lima, la lima 25K, ¿no? A 20 milímetros, ¿está bien? Con movimientos de exploración, movimientos de escariado para llegar a esa curvatura, ¿está bien? Irrigamos y seguimos con una lima 30, ¿no? Igual, exploramos, hacemos escariado y llegamos a 20 milímetros. ¿Cuántas limas han pasado después de la lima apical inicial? 15, sí, han pasado. 1, 2, 3 limas, suficiente. Hemos tenido una curvatura suficiente hasta la 30. Un conducto radicular mínimamente tiene que instrumentarse hasta la lima 30. No menor a esta. No puedo instrumentar 25, jamás, porque no voy a poder obturar de manera correcta. No puedo solo instrumentar 20, no, jamás, porque no va a poder obturar o limpiar el conducto. Menos solo 15, por ejemplo, ya con la 15 llegado, listo, obturaremos. No, imposible, imposible, porque la infección de los conductos se encuentra generalmente alrededor, ¿no?, del conducto, en las paredes. Entonces, el objetivo es instrumentar toda esa zona, ampliarla para eliminar lo que se encuentra en los túbulos dentinados. Por eso, mínimamente, un conducto se debe instrumentar hasta la lima 30, mínimamente. Grábense eso, por favor. ¿Está bien? Mínimo hasta la lima 30. Entonces, en eso consiste nuestra primera fase. Si se dan cuenta, hemos hecho una técnica clásica. Todos a la misma longitud, ¿no? Y hemos aumentado de calibre. Esta lima 30 se va a denominar lima maestra. Lima maestra. La 30 la anotamos como lima maestra. Y ahí vamos a proceder a hacer la segunda fase de nuestra técnica step back, o también denominada telescópica, o también denominada paso atrás. Step back es paso atrás, o técnica de retroceso. En este caso, ya, para que nuestra curva se encuentre mejor instrumentada, vamos a aumentar de calibre, pero vamos a reducir de longitud. Y me voy a dejar explicar, ¿está bien? Nuestra lima maestra, y la voy a anotar aquí, fue la lima 30, ¿ve?, a 20 milímetros. Para la segunda fase, yo voy a aumentar de calibre una lima más y voy a reducir de longitud. Aumento de calibre, ¿cuál sería? Lima 35. 35. Pero me dicen que tengo que reducir de longitud, ¿no? La lima 35 la tengo que reducir de longitud, 1 milímetro, siempre 1 milímetro. Ah, perfecto. Entonces, esta lima 35 voy a trabajar a 19 milímetros. ¿Está bien? 19 milímetros para que entre esa curvatura. Muy bien. He trabajado la lima 35 en esta segunda fase. Volveré a mi lima 30, mi lima maestra. Volveré a recapitular que no haya habido alguna obstrucción. Muy bien. Utilizo la lima K30, que es mi lima maestra, igual a 20 milímetros. Esa mi maestra se queda para ver que no ha habido obstrucciones. Muy bien, a 20. Entonces ya trabajo, irrigo, siempre las gotitas son irrigación. Vuelvo a aumentar de calibre y vuelvo a reducir de longitud. Como ya he trabajado 35, tendré que trabajar la lima 40. 1 milímetro menos también. Entonces la 40 ya no va a 20, ya no va a 19. Tiene que ir a
18 milímetros. Estoy reduciendo de longitud. Muy bien. La 40, 18 milímetros. Estoy tratando de ampliar esa curvatura para posteriormente obturar bien. Muy bien. Ya la he trabajado. Volveré a mi lima maestra, como el ejemplo. Vuelvo a mi lima maestra, la lima K30 a 20 milímetros, que llegue de nuevo hasta arriba, verificando que no ha habido obstrucciones, que está todo bien. Perfecto. Una vez más, aumentaré de calibre y reduciré de longitud. En este caso, voy a aumentar de calibre a la lima 45. ¿Está bien? Lima 45. Ah, pero tengo que reducir una vez más de longitud. Esta ya trabajaré a 17 milímetros. ¿Está bien? Entonces, otra vez he vuelto a aumentar de calibre y a reducir de longitud. Logré trabajar, irrigo y bueno, vuelvo a mi lima maestra, recapitulo mi lima maestra a 20 milímetros, verificando que no ha habido obstrucciones y está bien trabajada esa curvatura. Esta es la segunda fase de esta técnica de instrumentación, este back. Y para resumir, la primera fase es técnica clásica, todas a la misma longitud de trabajo. ¿No ve? Por eso es importante antes tener una longitud de trabajo. Segunda fase, aumentar de calibre y reducir de longitud posterior a ya tener nuestra lima maestra. ¿Cuántos instrumentos tengo que trabajar después de tener mi lima maestra en técnica step back? Generalmente de 2 a 3 instrumentos, pero son generalmente 3. 1, 2, 3. Esa es la técnica step back. Otra vez, resumen, técnica clásica primero, para conductos rectos, para conductos amplios. No es una regla que empiece 15, puede ser 15, 20, 25. Lima apical inicial 15, de ahí 3 a 4 instrumentos, aumento de calibre a la misma longitud, hasta llegar a mi lima maestra. Los conductos se instrumentan mínimamente lima 30. Mínimamente, no puede ser menos a esta. ¿Está bien? No puedo instrumentar un conducto 25. Lima K25, jamás. Tiene que ser 30, como mínimo. De ahí puede ser 35, puede ser 40, 45, 50, 55. Dependerá del calibre del conducto. ¿Ya? Y resumen de la técnica step back. Tiene 2 fases. Primera fase, técnica clásica. Todas a la misma longitud. 3 a 4 limas. Y luego que tengo mi lima maestra, la segunda fase, aumento de calibre y reduzco de longitud. ¿Está bien? Como ya les he mostrado el ejemplo. Entonces, por favor, queridos estudiantes, repasen siempre esto. Van a poder aclarar sus dudas en su práctica, cualquier duda que tengan con sus respectivos docentes, ¿ya? Para que ustedes puedan instrumentar de forma correcta. Técnica step back, clásica, o retroceso para conductos curvos estrechos en biopulpectomías. Estas son las técnicas que les he enseñado, son técnicas para piezas vitales, ¿está bien? La próxima semana se dará para piezas necróticas las técnicas. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Que tengan un buen resto de día y bueno, como les decía, repitiendo cualquier duda con cualquiera de sus docentes. Gracias por su atención.